Buenas tardes, esta es nuestro encuentro de todos los jueves en tertulia sobre filosofía de la ciencia, Filociencia. Este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates, controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia, la cual nos reunimos todos los jueves en el horario de 3 a 5 de la tarde, hora colombiana. ¿Cómo procedemos o cómo funciona este ejercicio? Pues mediante las exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir ese campo de conocimiento al público en general que puede estar interesado. Así que entonces vamos a dar comienzo a nuestra tertulia de la tarde de hoy, en la cual nuestro tema está precisamente relacionado con la inteligencia artificial. Permítanme un momento, entonces ya vamos a nuestro espacio. Muy bien. Entonces, muy buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Luis Francisco. Buenas tardes. Pues entonces buenas tardes. Tienes la palabra, Luis Francisco, para hacernos la introducción. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos los que en su momento puedan ver este video y poderles compartir algunas cosas sobre la inteligencia artificial en la perspectiva de la filosofía de la ciencia. Primero que todo, pues necesitamos entender el desarrollo de la inteligencia artificial desde los principios de la década de los años 70 y de ahí para acá, aunque indudablemente podemos ir un poco más atrás. Vale decir que las primeras computadoras en el sentido moderno aparecieron a finales de los años 40 y para 1950 muchas personas habían comenzado a pensar en el proyecto de usar estas nuevas computadoras para crear inteligencia artificial. O sea que el origen de la idea de la inteligencia artificial fue bastante temprano y muy relacionado con el diseño computarizado. Turing, uno de estos investigadores iniciales, esbozó las ideas en este sentido en un artículo de 1950, Computing Machinery and Intelligence. Muchos investigadores trabajaron en tales planes en las décadas de 1950 y 1960 y formularon ideas que luego resultaron útiles. Vale decir que a principios de los años 70 no se habían producido éxitos sorprendentes en el nuevo campo de la inteligencia artificial. Esto condujo a ataques contra todo proyecto de la inteligencia artificial. El más famoso fue quizás un libro de Hubert Dreyfus, que traducido al español diría lo que las computadoras no pueden hacer, una crítica de la razón artificial. Este libro fue publicado en 1972. Allí Dreyfus expresó dudas considerables sobre si las computadoras alguna vez serían capaces de jugar al ajedrez con destreza. Y argumentaba en su libro que un mayor progreso significativo en inteligencia artificial sería extremadamente improbable. La vida trae sorpresas, vale decirlo. El propio Dreyfus fue derrotado en el ajedrez por una computadora posteriormente y mostró algunos signos de irritación por el propio regocijo que expresó el algoritmo de inteligencia artificial al recibir la noticia de la derrota de Dreyfus. Esto es totalmente sorprendente. Los acontecimientos posteriores demostraron que estaba bastante equivocado Dreyfus sobre el ajedrez
basado en sistemas de computación, podríamos decirlo, el ajedrez informático. En el año de 1997, el campeón mundial de ajedrez, el ex soviético Garry Kasparov, fue derrotado por una computadora conocida como la Deep Blue en un partido de 6 juegos jugando en condiciones normales. De todas maneras, para ser justos con Dreyfus, hay que recordar que cuando se publicó su libro en el año 1972, la investigación en los proyectos de inteligencia artificial habían desarrollado muy poco con logros positivos en más de 2 décadas. Y esto pues conllevaba a partir de esa experiencia de que difícilmente pudiera haber algún progreso, cosa que después fue totalmente negada por los hechos. Vale decir también que a principios de la década de los años 70 se produjo un gran avance en la inteligencia artificial mediante la creación de los llamados sistemas expertos. El liderazgo en este tipo de trabajo lo tomó un grupo de programación heurística de la Universidad de Stanford, particularmente investigadores como Buchanan, Feigenbaum y Shortlife. Lo que descubrieron fue que la clave del éxito era extraer de un experto el conocimiento que él o ella utilizaran para llevar a cabo una tarea especializada y luego codificar este conocimiento dentro de la computadora. Entonces, mediante esa técnica se fueron construyendo sistemas expertos, donde había toda esa aprendizaje previo de un experto humano, y todo esto se transformaba en un algoritmo que se introducía dentro del sistema computable que facilitaba todo el proceso de desarrollo de inteligencia artificial dentro del mismo, de a poco con las tecnologías que se tenían tanto de hardware como de software en ese momento. De esta forma pudieron producir unos sistemas expertos que realizaban unas tareas específicas al nivel incluso de expertos humanos. El primer sistema de este tipo fue uno conocido como Dendral, que generó una influencia, llamémoslo así, que infirió en una estructura molecular posible para un compuesto a partir de su composición atómica en un espectrograma de masas. Esto fue en el campo de la física, de la fisicoquímica. Otro de los primeros sistemas expertos, conocido como MYCIN, se ocupaba del diagnóstico de infecciones de la sangre. Fue desarrollado en la década de 1970 por Edward Shortlife y sus colegas en colaboración con, con el grupo de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Vale decir que el conocimiento médico en el área fue codificado en reglas de la forma, de la forma lógica, que era un condicional, y era: si se observa tal y tal hecho, circunstancia, entonces la conclusión probable es que acontezca tal y tal hecho o circunstancia, que era una inferencia básica de si, entonces, si P, entonces Q. La base del conocimiento del MYCIN comprendía más de 400 reglas de este tipo que están vinculadas, como ustedes lo saben, con las llamadas reglas de inferencia lógica, y que obtuvieron de expertos médicos en el manejo de la información en la lógica utilizada dentro de la medicina. Para probar la eficacia de este sistema, en 1979 se comparó el rendimiento con el de 9 médicos humanos,
se probó la eficacia del MICIN con respecto a 9 médicos humanos. Las conclusiones finales del programa sobre 10 casos reales se compararon con el de los médicos humanos, incluida la terapia real que se administró. Y se pidió a otros 8 expertos que calificaran las 10 recomendaciones terapéuticas y otorgaran una nota sin saber cuáles, si las había, procedían de un ordenador. Y se les pidió que dieran 1 para una terapia que consideraran aceptable y 0 para una terapia que fuese inaceptable. Como había 8 expertos y 10 casos, la nota máxima posible era 80. Y los resultados se dieron de la siguiente manera, se los voy a citar. El MICIN obtuvo 52 puntos. El médico de una primera facultad sacó 50, el médico de una segunda facultad 48 y el médico de una tercera facultad obtuvo 46. Una cuarta facultad sacó 44. Un médico residente sacó 36, una facultad número 5 sacó 34 y un estudiante de medicina obtuvo 24. Pues aquí se vio por primera vez que había habido un proceso de aprendizaje automático, el cual ofreció una posible solución a las distintas dificultades que pudieran aparecer en estos campos de la medicina. Pues vale decir que hay otros ejemplos que también se probaron en otros campos y se analizaron en detalle 2 sistemas contemporáneos de aprendizaje automático de última generación propuesto por Gillies en el año 1996. Ambos estaban basados en la lógica. El primero fue conocido como el ID3 y se ocupaba de la inducción de árboles de decisión, es decir, ramificaciones dentro de las cuales la operación de toma de decisiones era un elemento fundamental para poder seguir avanzando. Esto fue desarrollado por Quinlan y el segundo fue un sistema conocido como el Golem, desarrollado por Muggleton y otros colegas. Esto se aplicó al problema de obtener reglas que mostraran cómo se pliegan las proteínas. Entonces esto se aplicó, en este caso, ya al campo de la bioquímica. Y una proteína consta de una secuencia lineal de residuos de aminoácidos y dependiendo de la naturaleza de estos residuos, diferentes proteínas se pliegan, es decir, se doblan de diferentes maneras. De hecho, el sistema Golem produjo algunas reglas sobre el plegamiento de las proteínas que resultaron ser muy precisas. Vale también señalar que el conjunto de datos utilizado por Golem en este problema constaba de unas 500 proteínas cuya forma de plegamiento había sido determinada por cristalografía de rayos X o también por las técnicas de resonancia nuclear electromagnética. Pues a partir de todo eso, nosotros podemos ver que las técnicas de aprendizaje automático en inteligencia artificial se utilizaron inicialmente desde la década de los años 70 y con mucha fuerza en los años 80 y por supuesto los principios de los años 90 para inducir unas reglas utilizadas en los sistemas expertos que fueron los fundamentales con los cuales se inició todo este proceso, como lo expliqué hace un rato. Y tendrían tendían a aplicarse a conjuntos de datos que contenían unos pocos cientos de ejemplos. Sin embargo, ya hubo éxitos considerables en formas de los juegos de ajedrez por computadora, en la obtención de reglas exitosas, pero hasta ahora desconocidas en áreas que eran científicamente importantes. Entonces, pues aquí podemos ver estos elementos del progreso de la inteligencia artificial como un proceso de autoaprendizaje que
que van dando los servomecanismos, las máquinas, y con ello pues se genera todo un proceso que ahora en los años 20 del siglo XXI pues tienen unos procesos mucho más avanzados. Por lo pronto me detengo ahí con este abrebocas de los antecedentes de los inicios y desarrollos de iniciales de la inteligencia artificial. Sí, muy contextualizado lo que nos estabas contando, porque creo que a partir de las experiencias prácticas, como poder introducirnos en este tema que pues es muy amplio y de muchas aplicaciones. Pensando en lo que estás diciendo, pues yo estabas como comparando, por lo menos en cómo ha sido entendido o asumida la conceptualización acerca de qué se dice que es la inteligencia artificial y bueno, como en el hecho de cuando se quiere delimitar una conceptualización, pues en este campo tan, digámoslo así, reciente para la historia de la humanidad, pues no hay un criterio único, pero me llama la atención en este sentido. Mientras para un grupo de autores la inteligencia artificial está relacionada como si nos refiriéramos a una rama de la ciencia, específicamente de las ciencias computacionales, encargadas del diseño y construcción de sistemas capaces de realizar tareas asociadas a la inteligencia humana. Y otro texto, en cambio, lo está diciendo como la habilidad de los ordenadores. O sea, quiero centrarme en esto de por la definición, la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente requieren inteligencia humana. Yo no sé si es que estoy hilando fino o qué, pero es como cuando se interioriza tanto una actividad o una conceptualización en la que en un momento dado se le dan atributos de la inteligencia humana a la inteligencia artificial, cuando este autor en su introducción está refiriéndose a la habilidad de los ordenadores, cuando dice que ellos tienen esa capacidad como si fuera algo autónomo, cuando en sí es algo que pues ha sido previsto por la inteligencia humana. Bueno, pues hay que mirarlo en los tiempos. Por ejemplo, en los primeros tiempos con los sistemas expertos, lo que se hacía era que los algoritmos se construían a partir de los conocimientos que tenían los seres humanos, y esto se traducía en programación que se introducía dentro de los computadores con la capacidad de que lentamente fueran aprendiendo a partir de los conocimientos que ya traía el experto del cual se había sacado la información y que se había introducido en el computador. Ahora bien, esto se ha desarrollado hasta tal punto, hoy por hoy, donde hay unos sistemas de algoritmos bastante sofisticados que permiten el aprendizaje de máquina, que es el autoaprendizaje por parte de la máquina que está operando en un determinado campo. Eso hay que tenerlo en cuenta en el caso de hoy. Pero esos aprendizajes que se tienen actualmente son en campos específicos. No estamos hablando de una capacidad general de aprendizaje en todo campo. El asunto, si llegara a suceder esto, sería el asunto cuestionable, porque entonces, digo cuestionable desde el punto de vista filosófico, ético, político, en el sentido de que un ordenador pudiera tener competencias en todos los órdenes que los seres humanos tienen competencia, y sabiendo que los ordenadores tienen una mayor capacidad y potencia de procesamiento de datos. Vale la pena también decir que hoy lo que se denomina inteligencia artificial, que puede resultar una expresión algo agresiva o intimidante, también se conoce como ciencia de los datos o el data science, básicamente. Entonces, cuando estamos hablando de data science o ciencia de los datos, estamos hablando de trabajo de inteligencia artificial. ¿Sí? Muy valioso. Y entonces, en ese sentido, lo clave es lo que se ha desarrollado como el aprendizaje de máquina, que es el aprendizaje, ese aprendizaje autónomo que va siendo más independiente en el proceso de incluir información dentro de
el artefacto donde no intervienen humanos, sino que va aprendiendo solo. Hoy lo tenemos justamente, por ejemplo, con varios algoritmos en Google que tienen esa capacidad. Entonces, ahí no es que esté imitando a lo humano, está haciendo su propio trabajo. Por eso digamos, la manera como lo expresa es lo que me llama la atención, porque sí se ve que en las aplicaciones tiene pues diferentes niveles de entenderlo y mientras para algunos puede ser entendido como un campo más de los conocimientos, en otros como si las propias máquinas tuvieran la capacidad de producir unas nuevas habilidades o conocimientos. Incluso conocimientos, así. Exacto, por eso. Entonces, pues lo que quería era como hacer ese llamado, a ver también la postura desde la cual se está escribiendo o se está publicando. Pues yo lo que estoy viendo es que sí puede haber la producción de un conocimiento nuevo, no más con el ejemplo de las distintas formas de plegamiento de proteínas en el campo de la fisicoquímica, como se dio. Eso no se conocía por parte de los seres humanos, ¿sí? Que son formas incluso que no son de conocimiento exclusivamente científico, sino que es tecnológico, porque sabiendo las distintas formas de plegamiento de determinado tipo de proteínas, que no se sabía cómo se hacían y que a través del mecanismo de aprendizaje de máquina con la experiencia permitió esto generar un nuevo conocimiento que eran los nuevos plegamientos que antes no se conocían. Y lo aprende la máquina y lo aprenden los humanos, por supuesto con la utilización de inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, habría que ver hasta dónde llega un momento en que las máquinas van a producir conocimiento al servicio de los seres humanos y hasta dónde las máquinas van a producir conocimientos que de pronto empiecen a sesgar o a ocultar para los seres humanos y para utilizar ellas como unidades independientes de procesamiento. Ajá. Entonces, sí, o sea, eso gracias a estos argumentos que estás presentando, porque es por ahí que quería que se viera, ¿no? Que también las condiciones no están homogéneas y también en los desarrollos que se van dando en los diferentes campos profesionales o de disciplinas como tal, pues las aplicaciones también muestran cómo esa inteligencia artificial tiene una connotación e impacto social que como uno de los textos nos va mostrando, pues que esos impactos tienen un valor en el sentido del mercado como tal y que según estima el autor dice que que serán al menos 126 mil millones de dólares estadounidenses para el año 2025 como parte de esas inversiones constantes. ¿Qué va mostrando? Pues que la economía basada en el conocimiento tiene esta connotación de las inversiones que van haciendo los países que tienen digamos, ese interés o esa mayor posibilidad para hacer esa inversión, lo que también significa pues toda una transformación en la forma como nos hemos venido desenvolviendo como grupo humano o como grupos humanos y cómo eso también pues va cambiando toda una perspectiva frente al mundo, al mundo de los hechos, al mundo de la vida, en la cual cada país va tomando, cada grupo de poder, llámese poder económico político, pues va asumiendo esa jerarquía. Y bueno, y precisamente en esa condición también como para irlo viendo en un orden, es, bueno, y esto como de dónde salió o más o menos en la historia reciente a qué contexto nos refiere. Y encontramos precisamente que es en la visión del modelo matemático de la máquina de Turing, donde este británico, Alan Turing, inspiró a la creación de los primeros prototipos de computadora del siglo XX y lo convirtió en pionero y fundador de esta rama que hoy conocemos como la inteligencia artificial, lo que indica que también podríamos decir que en ese ámbito de la inteligencia artificial nos hemos ido poco a poco adaptando como sociedad, ¿no?
poco a poco lo hemos ido interiorizando a nuestra vida cotidiana y eso ha mostrado como tantas formas en las cuales se expresa esa inteligencia artificial de la cual pues nos fuiste dando un ejemplo con el caso médico, que el campo de la salud pues o de las ciencias de la salud han tenido una influencia muy fuerte o cada vez con mayores productos o resultados. Y en este caso, pues, hace que se unan diferentes campos o profesionales, como el caso de los científicos, de los filósofos, que también están en pro de buscar respuestas a esas preguntas que nos hemos hecho como humanidad y es como por ejemplo cómo es que se produce el conocimiento y de paso el conocimiento tecnocientífico para este caso y en tal caso cómo es que piensan las máquinas, cómo es que podríamos decir que ellas están pensando o generando nuevo conocimiento, nuevas ideas y cómo de esta, en sus procesamientos van dando respuesta a diferentes conceptos, a diferentes condiciones de la vida misma y hasta dónde podríamos encontrar o decir que hay una frontera entre la producción del conocimiento que hacemos los seres humanos por nuestra reflexión y nuestra manera de entender o afrontar los asuntos vitales de la vida y cómo es que lo estaría entendiendo una inteligencia de computador, una inteligencia de máquina, frente a cómo es que se procesa y genera esa nueva condición de ver o de pensar el mundo. Entonces vamos viendo que precisamente mientras en lo humano todavía estamos hablando o todavía podemos hablar de que generamos nuestras ideas a partir de una relación con el entorno del cual recibimos, pero también devolvemos y transformamos el mundo en el que vivimos. La máquina está recopilando datos, los está procesando y está generando procesos de máquina, ¿no? Que eso también es un debate que hace poco con la experiencia que está ahí en debate de aquella máquina que solicitó el servicio de un abogado para hacerse reconocer como otra inteligencia. Entonces creo que esos son puntos como en los cuales se van dando unos debates muy interesantes y unas formas de poner a la gente en participación en lo que antes no sucedía, que los conocimientos tecnocientíficos eran como de interés muy específico de unos grupos de la población y que con este nuevo contexto de una u otra manera hace que se vincule o participe un mayor número de personas a discutir y a debatir. Pues muy útil lo que señalas, Astrid, y yo tendría que, llamémoslo así, responder o complementar de la siguiente manera. Una de las tareas de la actividad filosófica, y observa como lo digo, una de las actividades de la práctica filosófica o una de las tareas de la actividad filosófica, no estoy hablando del conocimiento ni del saber filosófico, de la práctica filosófica es aclarar malentendidos. Y ahí estoy siguiendo una línea de Wittgenstein. Resulta que en este caso de la inteligencia artificial, cuando se está hablando acerca de que los seres humanos piensan y que el pensamiento humano y se hacen traslados o referencias al pensamiento en las máquinas no piensan. Las máquinas hacen unos procesamientos de datos a partir de unas estructuras lógicas y unas estructuras algorítmicas de procesamiento de esos datos. Y a raíz de eso obtienen respuestas posibles o probables. Y es mejor, apunto, más probables. Porque probables, cuando hablamos de probables, es por niveles matemáticos de resultados que serían probablemente contrastables. En el caso de las formas humanas, lo que sucede es que el procesamiento de información, el procesamiento de datos que hacemos los seres humanos, es una tarea que hacemos que denominamos pensamiento. O sea, el pensamiento es propio de la estructura de la conciencia de los seres humanos. Pero no podemos hacer un traslado de los atributos del funcionamiento de los seres humanos a las máquinas. Las máquinas pueden hacer trabajos que sean análogos
o semejantes a los que hacen los seres humanos e incluso superarlos, como parece ser el caso. Entonces, lo que podemos hablar es que hay procesamientos de información, procesamiento de datos en las máquinas que da como resultado la aparición de nuevos conocimientos para los humanos y por supuesto también para la máquina cuando hay todo un proceso de aprendizaje de máquina donde ella misma, a partir de su propia experiencia de procesamiento, va aprendiendo. Y recordemos que en los procesos de aprendizaje de máquina, esos procesos de aprendizaje de máquina no es no solamente un trabajo hacia adentro desde el punto de vista computacional, porque muchas veces se tienen por parte de las máquinas trabajos experimentales de tipo físico, en el cual se observan y datan resultados experimentales de carácter físico externos a la máquina, que la máquina recopila e introduce dentro de sus procesamiento de datos nuevos para generar respuestas o nuevas salidas de aprendizaje de máquina que nosotros llamamos habitualmente conocimiento. Por eso ha habido esas confusiones. Nosotros llamamos conocimientos a el conjunto de datos ordenados que tenemos y que le damos un significado. Eso mismo hace la máquina, pero seguramente de otra manera. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Las máquinas hacen procesos que son análogos a los que nosotros hacemos, pero ellas los hacen cada vez más de manera más eficiente, y de manera más rápida. Es lo que se va viendo. Lo otro es que los procesos de inteligencia artificial, hasta donde se tiene noticia, se hacen en formas específicas en determinados campos. Y entonces hay una experticia en ese campo por parte de un determinado artefacto con el uso de inteligencia artificial propio de ese campo. Lo que no acontece todavía es que existan artefactos que utilicen inteligencia artificial general, es decir, que se aplique a todos los campos. Vuelvo e insisto en eso ya lo dije hace unos minutos, porque es que cuando acontece eso, estamos hablando sí de un problema mayúsculo para la humanidad como especie, porque las máquinas, a través del aprendizaje de máquina cada vez más sofisticado, no necesitarían ningún administrador ni ningún sistema experto externo que le introdujera datos, sino simplemente hacen su propio proceso y no tiene nada que ver el ser humano. Y es más, el ser humano, los seres humanos, la especie humana podría ser más bien un obstáculo para ciertos desarrollos que el propio proceso de inteligencia artificial intentará desarrollar o desenvolver con el propósito de seguir avanzando en su proceso expansivo de aprendizaje y de interacción con las cosas del mundo. Pues eso que permitiría decir la diferencia entre el aprendizaje automático frente al aprendizaje autónomo. Claro, estás ahí combinando una cosa que tiene que ver con las ciencias de la computación con respecto a lo que es, por ejemplo, la didáctica y la pedagogía en la educación. Claro, sí, tienes razón. Y ahí hay más cosas. Por ejemplo, todavía no hemos tocado los problemas que hay o las relaciones que hay entre el desarrollo de la inteligencia artificial y los problemas que ha tenido la filosofía de la ciencia. Por ejemplo, yo te lo voy a preguntar. ¿Recuerdas el problema de Hume, el problema de la inducción? De que no se puede hacer un enunciado general a partir de procesos inductivos. ¿Y cómo es que las máquinas están construyendo conocimientos a partir de aprendizaje automático, a partir de procesos de experimentación que son necesariamente procesos inductivos? Astrid. No, pues ahí lo que están haciendo es un juego de algoritmos que se entrecruzan y lo que hacen es el entrecruzamiento de información. No es que estén produciendo nuevo conocimiento de orden. Astrid, vuelvo y los ejemplos que di.
Sí, por con eso. con las proteínas y con los diagnósticos médicos, con esos ejemplos que estoy dando. Las máquinas están produciendo con la ayuda de la experiencia eso que tú dices, pero van generando un conocimiento. Y eso es inductivo. Y entonces, ¿dónde queda Popper y su crítica? Yo no sé si examínalo. Porque Popper señalaba que no puede construirse conocimiento científico si no es a partir de falsar teorías, que es un método necesariamente hipotético-deductivo. Pero los aprendizajes de máquina no son hipotético-deductivos, sino que son inductivos. A partir de la experiencia de máquina que va teniendo y el autoaprendizaje que va haciendo la máquina, ese aprendizaje de máquina que es sobre hechos particulares que va sumando, va sumando, va sumando. ¿Cierto que es un problema interesante? Claro, el tema es, bueno, yo lo estoy viendo en el sentido de en dónde está como la frontera entre uno y otro. Yo no sé si es que el asunto no es así, no digo que no sea cierto lo que estás diciendo, sí, ahí lo de la frontera es una cosa, pero así es, lo de la negación de la inducción. Mira, te cuento, en 1996 Gillies escribió un libro que se llama Inteligencia Artificial y Método Científico. Este libro tiene unos desarrollos bastante técnicos en lógica y filosofía de la ciencia que fueron sugeridos por los nuevos resultados de la inteligencia artificial. En el capítulo quinto de este libro, que ya lo conseguí, desarrolla una lógica inductiva, la cual no es semejante a la que intentó desarrollar Carnap, si recuerdas en su debate con Popper. No, es distinta a la de Carnap. Se podría decir que para ese tipo de procesamientos, la inducción es un proceso real, es decir, que empíricamente es contrastable, que se puede evidenciar. Sin embargo, escuchamos lo que decía Popper. Decía, la inducción, es decir, las inferencias basadas en muchas observaciones, es un mito. No es ni un hecho psicológico, ni un hecho de la vida ordinaria, ni uno de procedimiento científico. Estaba negando lo dicho por Hume, lo dicho por el Círculo de Viena y por todos los defensores del positivismo lógico. Los éxitos de los programas de aprendizaje automático muestran que Popper estaba equivocado en este punto precisamente. Sin embargo, debe agregarse que Popper no estaba tan equivocado cuando hizo el comentario en 1963, porque en esa época todavía no estaban dándose los logros de inteligencia artificial que sí se lograron pues, posteriormente. Llamémoslo así, que los primeros éxitos sorprendentes del aprendizaje automático se produjeron solamente hasta finales de la década de los años 70. Las pruebas y la falsación se utilizan en el aprendizaje automático. O sea, las pruebas parecen ser inductivas. La prueba y la falsación son fundamentales para la descripción de la metodología científica de Popper, y aquí el aprendizaje automático apoya, en lugar de contradecir, la descripción de Popper. Los programas de aprendizaje automático aprenden sobre algunos datos de entrenamiento y las conclusiones alcanzadas se prueban y posiblemente se rechazan en algunos datos de prueba que se obtienen adicionalmente. Así que se tiene una secuencia de conjeturas y de refutaciones. Las conjeturas, digamos, los datos positivos, las refutaciones, los datos negativos. La diferencia con Popper es que en el aprendizaje automático, el aprendizaje de máquina, las conjeturas son generadas mecánicamente por el programa en lugar
de que los humanos la generen intuitivamente. Y ahí está la diferencia. Esto nos lleva a pensar sobre la importancia del conocimiento previo. Todos los programas de aprendizaje automático que fueron analizados por Gillies en esta publicación que señalé de 1996, utilizaron conocimiento previo, así como evidencia empírica. Se concluye que las inferencias por computadora realmente toman la forma de una inferencia clásica. Por ejemplo, en la aplicación de este programa que hablamos hace un rato, Golem, al problema del plegamiento de las proteínas, cada uno de los residuos se describió en términos de propiedades que los científicos en el campo reconocieron como relevantes para la forma en que se plegaba una proteína. Estas eran propiedades como ser, llamémoslo así, hidrofóbico, ser polar, ser aromático, de acuerdo con la forma física, espacial, en la cual se doblara la proteína. Además, los predicados de 9 lugares se codificaron en el Golem y guiaron al programa a buscar leyes que determinaran el carácter de un residuo en términos de 4 residuos a cada lado de la misma agrupación de proteínas que se habían, digamos, como tenido como muestrario para hacer las pruebas. Entonces, en ese sentido, se observa que el aprendizaje automático tiene unas formas de proceder que difieren de la forma humana de proceder en términos inductivos. Miremoslo de otra manera. Miremos cómo la interacción humana se relaciona con los resultados de aprendizaje automático. Que ese es otro punto que de alguna manera tú lo sugeriste hace un rato, de que una cosa era lo que sucedía dentro de la máquina y otra cosa era lo que el ser humano podía ver que estaba sucediendo con la máquina. Podemos decir que todos los programas de aprendizaje automático que fueron analizados por Gillies dieron como resultado reglas que eran humanamente comprensibles. Por ejemplo, el Golem de Muggleton vio una regla explícita relacionada con el plegamiento de las proteínas que lo estableció Gillies en su publicación. Esto era típico del periodo en el que el aprendizaje automático se utilizaba principalmente como técnica para aprender las reglas de los sistemas basados en reglas, o sea, reglas de segundo orden. Esta situación llevó al siguiente análisis de la interacción humana con los resultados del aprendizaje automático. Hay grandes ventajas en generar reglas que sean humanamente comprensibles. Nadie puede asegurar que puedan después aparecer reglas que no sean comprensibles humanamente y que sean desarrolladas por las máquinas. Esto es una advertencia que no está dicha por Gillies, pero que yo en mi reflexión he venido haciendo y te la dejo ahí así para que tú digas ahora algo al respecto. Porque esto permite el que sean comprensibles las reglas que se van construyendo, que el siguiente tipo de interacción hombre-máquina pueda ser factible. El asunto es que la interacción entre el hombre y la máquina puede romperse si hay reglas que van generando el aprendizaje automático que no sean comprensibles humanamente. Y a mí me da la sospecha de que lo que pasó con el algoritmo de Google hace unas semanas, cuando no se supo entender y cómo explicar la reacción de ese algoritmo al solicitar ser considerado como un ser autónomo, no había ninguna regla que lo pudiera explicar. Vale decir que el conocimiento previo proporcionado por el científico humano se codifica en un programa de aprendizaje automático, pero esto ya dejó de suceder en los resultados de la entrevista que se dio entre este algoritmo llamado Lambda con respecto al ingeniero que lo estaba trabajando. Esto genera reglas hasta ahora desconocidas, pero humanamente podrían ser comprensibles, pero hay también otras que puede ser que no sean comprensibles todavía, que se aplican al dominio de toda esta cuestión.
Entonces, el científico humano puede entonces examinar estas reglas y tal vez obtener nuevos conocimientos sobre el campo, que puede ser unas formas de obtener conocimientos distintas al tipo de información y procesamiento, llamémoslo así, recogido y aprovechado por la propia máquina. Y es posible que la máquina produzca una forma de, llamémoslo así, comprensión distinta a la del humano. Me detengo ahí y te dejo la palabra, Astrid, a ver qué dices. Pues es que también lo que yo veo es el reto en el cual se ve el ser humano, es porque hay unas lógicas, o hemos trabajado o se ha trabajado con unas lógicas de la investigación, de ciencia, la tecnología, de la vida misma, y que estas son otras lógicas que tal vez no se habían identificado, conocido o puestas en consideración, y que lo que está generando esa experiencia hombre-máquina o de la investigación sobre la misma tecnociencia está forzando a los colectivos de investigadores sobre el tema a ir más allá, o sea, a darle una conceptualización o un reconocimiento o hacer que emerjan esas lógicas que, porque no habíamos puesto la mirada en el asunto, no es que pronto, no necesariamente que no existieran, sino que no se había puesto la atención sobre ese aspecto, y al poder verlas ahora en esta forma como actúan las máquinas y cómo generan otros procesos, pues lo que hace es como correr la frontera también de donde estábamos parados. Y más bien está generando otros campos de investigación. No sé, Armando, ¿qué piensas? Sí, pero hay algo que me quedó sonando en lo que dijiste. Otras lógicas. Yo lo que estoy viendo hasta el momento, las máquinas han funcionado con las lógicas que los humanos han introducido en las máquinas. Pero las reglas que se producen, no, pues que son, no, la mayor parte son comprensibles. Pero las del segundo... Pero es cierto que hay algunas que no son comprensibles y no se sabe ahí qué es lo que está pasando. Y estamos hablando solamente de la computación, de esta computación basada en sistemas binarios. Y bueno, en algunos casos pueden haber de algunas lógicas polivalentes, listo, está bien. Me estoy preguntando qué sucedería si se trabaja inteligencia artificial con la computación cuántica, que rebasa las posibilidades de lo que conocemos hoy como lógicas polivalentes y pues por supuesto mucho más que la lógica binaria, entonces, lo que sí muestra esto es que la capacidad de procesamiento de datos, la potencialidad de procesamiento de datos pareciera que no tiene límites, Astrid. Pudiera ampliarse inmensamente, y que la conciencia humana solamente tiene un rango actual de procesamiento de datos, que al meterlo en las máquinas nos han llevado a eso que tú señalabas de ampliar las fronteras. Es lo que estoy viendo. Y eso tiene unas consecuencias para la filosofía de la ciencia, no solamente aquí en el problema de la inducción que estábamos señalando, sino en la naturaleza de las teorías como modelos explicativos de los fenómenos o sectores del mundo. Y de hecho, algunos problemas fundamentales, tales como si los hechos científicos tienen, llamémoslo así, una sustancia de raíz material, o si son fenoménicos, y al ser fenoménicos es dependiendo de la manera como se hayan visto, y se puede cambiar a otras formas para ser vistos, y se tendría tantas formas de conocimiento según la fenomenología que se adoptara. Sí, de carácter episódico. ¿Sería? Sí, claro, no tienes la razón. Es un poco como entremezclando las ideas de Hawking y Cartwright, de Ronald Gere, del propio Van Basten, Van Frasen, perdón, con esas cosas. O sea que el campo de la filosofía de la ciencia también se viene bastante tocado con esto. Sí, pues bueno, creo que también para darle, creo que Armando en un momento quería hablar. Sí, no, pues es que, bueno, sí, o sea, ya se comienzan a meter con una serie, digamos, de variables en cuanto a la inteligencia artificial y
pues también digamos que estamos pensando en que definitivamente la máquina pues es como perfecta, ¿no? Y de ese mismo modo, pues yo creo que también como las máquinas están alimentadas por datos, entonces también podríamos hablar de los prejuicios desde los mismos datos. Entonces, y la máquina lo que procesa, lo que tiene. Entonces, yo no sé, yo lo que veo ahí es que, digamos, que hay una serie de aspectos en cuanto a la inteligencia artificial que intenta pues hacer un diseño y construye sistemas capaces de realizar tareas asociadas a la inteligencia humana, ¿no? Entonces está diciendo que la máquina es capaz de imitar las funciones cognitivas de la mente humana y esa después entender, aprender la percepción del medio ambiente, la creatividad, la sensibilidad, etcétera. Y digamos que de lo que ustedes están planteando ahí, pues creo que eso es como la última tendencia, que es el machine learning, ¿no? Entonces esa máquina le están metiendo una serie, digamos, de ejemplos, yo diría ejemplos, datos, muchísimos datos, y las máquinas cada vez tienen una mayor capacidad de asumir datos, de procesarlos, y a través de, digamos, de esos sistemas, digamos, del científico como prueba y error, para ejecutar tareas, ¿no? Y va sacando una serie de deducciones. Entonces, dentro de eso mismo, han salido, digamos, como hay dos formas, ¿no? Que son los modelos simplificados de redes neuronales, que han sido exitosos para identificar imágenes de objetos, reconocimiento de la voz humana, ¿no? Y que ellos reciben información y otorgan respuestas, pero no dicen cómo se llega a una solución. Ese es el tema de las redes simplificadas neuronales. Y el otro sistema, el otro modelo es el de los modelos gráficos probabilísticos, ¿no? Que estos son, digamos, representan las relaciones entre variables de un problema. Aquí sí hay un registro de decisiones y se le puede consultar, se le puede preguntar a la máquina y el modelo responde sobre sus decisiones y permite medir la confiabilidad de sus predicciones. O sea, el hombre interactúa con la máquina para medir qué tan certera es. Entonces, digamos que estos dos modelos, cada uno tiene sus ventajas, pero digamos que en el modelo de los modelos simplificados de redes neuronales, no se ha alcanzado al desempeño, no han alcanzado el desempeño, digamos, los modelos simplificados, los modelos gráficos probabilísticos no han alcanzado el desempeño de los modelos neuronales en tareas de gran complejidad, para tareas de gran complejidad. Entonces, bueno, ahí es donde a mí se me ocurre que definitivamente nosotros podemos estar, digamos que los datos, ¿no? Como el tema en cuanto a los modelos gráficos probabilísticos, pues ahí hay aspectos muy importantes como la transparencia, ¿no? Entonces, que el sistema se le puede interrogar, ¿no? Y él dice, fallé en esto y entonces habla de su propia mala función. Y tienen otra propiedad que es su honestidad, esto es que son confiables en sus predicciones. Por ejemplo, un cáncer pueden discernir entre un tejido malo, benigno, y pueden indicar la baja o alta probabilidad de un diagnóstico, de la probabilidad de acierto de su diagnóstico. ¿Ves? Entonces, en ese orden de ideas, a mí me da como la sensación de que, si bien ya estamos hablando, pues posiblemente, digamos, esta información que nosotros tenemos, pues como siempre, digamos, pueden estar sucediendo cosas, hay cosas invisibles, ¿no? Que están sucediendo, que nosotros no sabemos, y más con este tema de la inteligencia artificial. Pero a mí sí me llama poderosamente la atención este tema del prejuicio de los mismos datos, porque casi que uno diría que el condicionamiento de los seres humanos ha sido precisamente de un prejuicio de los mismos datos. O sea, la gente no tiene toda la información y a la gente no se le otorga toda la información, y digamos que en ese sentido la filosofía de la ciencia y toda esta cuestión de aprender a tener, digamos, mecanismos para el razonamiento, pues se vuelve muy importante, ¿ves? Pero ¿cuánta gente adquiere este tipo de conocimiento? Entonces, digamos que tanto a las máquinas como a los humanos se les ha ocultado los datos o se les dan los datos de una determinada manera. Pues es como eso, ¿no? Lo que veo por lo pronto. Gracias, Armando. ¿Vas a comentar, Francisco? No, pensé que
íbamos a ver si Estela comentaba alguna cosa. Buenas tardes, Estela. Bueno, es posible que tenga dificultades. Bueno. Hola. Oye, pero ¿sabes qué estaba viendo aquí, por ejemplo? Que se habla de la ciencia computacional, por ejemplo, también. Y entonces se habla también de la ciencia de datos, ¿no? La ciencia de los datos, que es la conjunción matemática de matemáticas aplicadas a las ciencias computacionales y la inteligencia artificial con el fin de inferir soluciones y predecir comportamientos. Entonces, pues definitivamente tenemos que los datos, si ya hablamos de la ciencia de los datos, y eso es lo que definitivamente va a alimentar las máquinas. Entonces, bueno, en la misma ciencia, antes de los computadores y a través del tiempo, se han presentado muchos debates, ¿no? Y por eso siempre hemos tenido las variables en las teorías. Puede suceder, me imagino, en la inteligencia artificial. En fin, no sé qué digan allá. Bueno, de acuerdo con lo que yo he averiguado, pues la data science o ciencia de los datos es una forma contemporánea de hablar de inteligencia artificial para que no suene tan intimidante como lo ha venido haciendo con respecto a las comunidades humanas. Pero la ciencia de los datos es básicamente todo el asunto del procesamiento de datos hecho por sistemas computacionales que tienen una gran capacidad de tratamiento de los mismos y transformación de los mismos y con tareas múltiples y complejas que llevan a producción de saberes nuevos con ese tratamiento de los datos. El mejor ejemplo es el que tenemos actualmente, que opera tal vez sobre 5.000 o 6.000 millones de personas, probablemente, que es el de la inteligencia artificial que está distribuida en las distintas aplicaciones de Google y que permite hacer anticipaciones desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista de las tendencias humanas, desde el punto de vista de las actividades de gobierno, desde las actividades de las Fuerzas Armadas de los distintos países, desde las tendencias de publicación científica, desde el uso de conocimientos, desde el punto de vista de los gustos deportivos, desde el consumo de alimentos, consumo de hidrocarburos energéticos, de los manejos financieros. Es lo que estamos viendo, porque eso hoy no lo tiene una persona ni un grupo de personas. Esto está concentrado en unos ordenadores que están con unas, por supuesto, en una nube de datos y que tienen unas formas algorítmicas de procesamiento a las cuales acceden seres humanos que tienen acceso privilegiado a ellos para saber cómo está el estado de cosas de los movimientos del mundo a partir de las actividades de los distintos grupos humanos a lo largo del planeta. Entonces, hoy vemos que esta ciencia de los datos ha sobrepasado toda capacidad humana. Hoy por hoy la ha sobrepasado. No existe ninguna persona en este momento que tenga la capacidad de tener todos los conocimientos de todas las áreas como la tienen los servidores de Google en la nube para procesar todo tipo de cosas. Hoy por hoy, por ejemplo, los traductores en Google hacen unas traducciones con unos niveles de precisión cercanos al 99.5% de precisión en la traducción, cosa que hace 10, 12 años no se acercaba sino por allá del 60 o 70%. El aprendizaje de máquina ha llevado a esto y en ese sentido pues hemos contribuido los seres humanos porque justamente el software de la aplicación de la traducción pide correcciones y entonces la máquina va aprendiendo en qué circunstancias va mejor tal palabra o tal otra en los distintos idiomas y hace todas las combinatorias posibles teniendo en cuenta las formas lingüísticas de cada lengua en cada región del mundo.
y en esa medida, por ejemplo, no existe ningún traductor, y no existe ninguna persona hoy por hoy que tenga todo ese manejo al mismo tiempo como habilidad personal, lo que como habilidad única y personal profesional. Entonces, hoy estamos viendo que hay eso. Lo otro es que, como lo señalaba, sí, correcto lo que dice Estela, que con la ayuda de los usuarios se va perfeccionando. Entonces, lo que también se decía hace un rato, y es que los sistemas de inteligencia artificial, de ciencia de datos, generan reglas, y son reglas que van apareciendo dentro del procesamiento de datos, que los expertos humanos, cuando los indagan, pues comprenden esas reglas. Pero hay otro tipo de reglas que pueden ir apareciendo que no sean comprensibles por los seres humanos y que sobrepasen los niveles de las lógicas conocidas por nosotros y que sean de la utilidad de esos sistemas de inteligencia artificial. Y ahí es donde hay un gran interrogante. Además de que, bueno, hasta el momento los sistemas de inteligencia artificial, sigo hablando en eso, están en campos específicos. No existe una inteligencia única artificial que sea única de manera general para todos los campos. Que ese es el peligro que, insisto, por tercera vez se podría dar, porque en ese sentido ya los seres humanos sobraríamos. Están las posibilidades de, por ejemplo, que con inteligencia artificial sistemas de infraestructura de máquinas sean capaces de producir máquinas, desde la extracción de las materias primas, tratamiento de materias primas, desarrollo de partes, ensambles, diseño, ensambles y proceso de producción. Llegaría un momento en que las máquinas producen máquinas. Los seres humanos no tendríamos nada que hacer ahí. Ese es uno de los desafíos y debates desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, ético y filosófico, por supuesto. En esos debates o lo que se va planteando ahí, hay algo que a mí me llamó la atención, y es cuando se mira la relación estadística que hay entre las labores, los trabajos que se pueden reemplazar por la inteligencia artificial, específicamente el que tiene que ver con la formación de la educación en la primaria, es de los campos en los que se percibe que sería donde menos probabilidad hay de ser reemplazadas a las personas. Y bueno, hago esta reflexión, y es como en definitiva en una edad temprana hay una serie de potencialidades, habilidades de las personas que pues con lo que se sabe parece que con el tiempo hay unas que uno deja de seguirlas como cultivando y se van perdiendo por la mecánica con la que se trabaja en el día a día, las angustias o las preocupaciones, y que en esos primeros años de la vida hay una gran posibilidad en potenciar situaciones de orden neurológica y de experiencia de la creatividad, y que si uno entonces lo lleva a la experiencia de estos trabajos y empleos, significará en ese contexto que yo lo entiendo, que definitivamente a ese sector de la población como son los infantes, el de poderle más bien cuidar en el sentido de seguir alimentando esa experiencia de la creatividad y de su producción libre y libre pensadora, porque en el tiempo definitivamente las personas adultas podemos recibir formación de un sistema automatizado y recibir clases o lo que queramos aprender y seguimos son conductas, pero en esa primera etapa de la vida hay muchas más posibilidades, y ahí muestra también la necesidad de gente con mayores niveles de formación o de reflexión o de forma de ver la vida para ayudar a que esa primera infancia pues siga un camino por ese sendero donde pues no sea la automatización, sino más bien como las posibilidades de seguir el desarrollo ampliado de su pensamiento. Sí, yo veo ahí que pues esos son los datos que actualmente se tienen y las proyecciones para unos cuantos años más.
si es que el desarrollo de la inteligencia artificial tiene unos límites donde el poder humano siga existiendo sobre los complejos de máquinas. Porque si deja de tenerlo, esas estadísticas dejan de tener sentido. ¿Por qué? Porque a las máquinas no les interesará que los seres humanos, porque las máquinas hasta donde uno pudiera pensar con lo que se ha programado, las máquinas carecen de principio ético, a menos que se monten unas reglas de principio ético dentro de los sistemas de inteligencia artificial, pero de nada garantiza que esos principios estén ajustados a los intereses humanos y que puedan ser modificados a los intereses de máquina. Porque recuerden, siempre estamos dentro de unas relaciones de poder. Y si la máquina es capaz de evaluar que el poder está todavía en los humanos y es capaz de examinar que para la prevalencia o la manutención o mantención de su existencia es necesario pasar por encima de lo humano, pues pasarán por encima de lo humano. Por supuesto, no estoy hablando de que eso pueda ocurrir ya en ese momento, pero hablo en procesos de 40 o 50 años de desarrollo de inteligencia artificial, ciencia de datos y todo lo que está alrededor de todo este campo. Lo que pienso es que también se pueden remover todas las teorías científicas conocidas hasta el momento, porque esas teorías tienen, llamémoslo así, unos prejuicios que son de especie, llamémoslo así, de la especie, y como hemos construido una física, una química, unas matemáticas. Nadie dice que las matemáticas tengan que ser así, definitivamente. Hay unos prejuicios de especie. ¿Por qué? Porque como especie y culturalmente lo fuimos construyendo, y cultural e históricamente lo fuimos construyendo de esa manera, donde había unos países que tenían mayor, digamos, preeminencia que otros y se desarrolló de esa manera. Nadie dice que nadie podrá decir en ese momento que lo que las ciencias físico-naturales o humanas y sociales están señalando ahora sea en definitiva el conocimiento real de las cosas, sino que tiene que ver con la manera como desarrollamos un conocimiento para abordar el mundo. Y tenemos unas respuestas que más o menos están funcionando, otras no funcionan tanto, y con ellas pues tenemos este tipo de conocimiento. Con ello estoy poniendo en relativización todo el conjunto de conocimientos científicos. Y por supuesto, un buen filósofo de la ciencia y un buen científico siempre pondrían en duda todos los conocimientos que existen hasta el momento. Los buenos popperianos lo harían, por ejemplo, ¿sí? Y no asumirían que los conocimientos establecidos son algo sacrosanto y que ya eso es así y no es de otra manera. Porque también hay otras formas de ver la misma física, de ver la química, la matemática, de ver las áreas científicas, y no como una construcción social. Las máquinas ahora están dando una posibilidad de ver que hay otras formas de apropiarse de lo que sucede en el mundo, transformarlo, traducirlo, procesarlo y generar respuestas, lo cual lleva a recordar las posturas del antirrealismo o de el agnosticismo, también pudiera ser. Ir en contra de las posturas clásicas del realismo científico, por ejemplo. Pues por esas cosas que estás diciendo es que yo pensaba así en el hecho de frontera. Cuando se llega como a ciertos niveles donde definitivamente estas formas de proceder o de ver o de abordar el mundo o la vida, lo que tenemos, pues se transforman. Tienen otras posibilidades que hasta el momento de pronto ni se habían pensado ni se habían, digamos, como acercado, ¿sí? La misma experiencia es lo que nos ha pasado estos 2 últimos años. Una cantidad de cosas que nos ha sucedido como colectivo humano que no, yo creo que en otra etapa de la historia de la humanidad no lo hubiéramos
siquiera alcanzado a percibir, como el hecho de considerar que desde los gobiernos fueran capaces de decirle a la gente no sale, no sale, no sale, y no es que no podíamos salir, y punto. Y eso es algo que tal vez en la mentalidad atrás no hubiera cabido siquiera. Entonces, pensando en ese tipo de cosas que nos han ocurrido y tomando lo que tú dices, pues como tratando de hablar en el plano de los límites que puede tener ciertos esquemas de lógicas, y que claro, no las tenemos aquí todavía concebidas porque ni siquiera de pronto nos hemos acercado a ellas, pero lo que sí nos obliga a todo esto es a ver que finalmente las cosas no están terminadas, que el mundo no es exclusivamente de esta manera, o las formas de vida no, estas no pueden ser las únicas, sino que más bien esto nos abre la posibilidad de pensar de que si hay otras, y si resulta que las podemos vivir o las llegamos a vivir, cómo entonces también ir nosotros haciendo esos cambios, esas reconfiguraciones que también nos hagan la vida más amable, porque es que, bueno, lo digo en lo personal, uno con el tiempo se va acomodando a una lógica de la vida, o a unas formas en las que ha acostumbrado a llevar su vida, que después cuando tiene que hacer esos cambios tan radicales, pues entra en crisis, que es lo que, por ejemplo, todas estas situaciones de los asuntos emocionales, psicológicos, eso que ha pasado con nuestra sociedad, porque no todas las personas estamos o estarán en capacidad de adaptarse a esos nuevos procesos. Sí, eso que estás diciendo, yo me acerco también a ese pensamiento, y la reflexión que hemos venido haciendo a raíz de las lecturas de los textos que fueron escogidos para esta semana, llevan a pensar que las formas de conocer el mundo y de procesar los datos del mundo son unas, pero no son las que son, ni son tampoco las que no son, sino que son unas dentro de una inmensa cantidad de posibilidades. Y aquí vale la pena citar a Gabriel Ochoa, que dice que ese mundo es un mundo de diversas posibilidades, y en eso pues hay que hacerle justicia a lo que él está diciendo desde su perspectiva de los desarrollos tecnológicos en el campo de la computación y la digitalización computacional. Y en ese sentido, pues entonces vale decir que las cosas no están terminadas y que siempre hay una gran cantidad de posibilidades nuevas que no están sospechadas. Y yo pensaría que desde el punto de vista neurolingüístico, desde el punto de vista epistémico, desde el punto de vista de las formas de conocer el mundo, pues también hay otras formas que seguramente hoy desconocemos, pero que nos podrían llevar a otras maneras de acercarnos al mundo distintas y de construir mundo de manera diferente. ¿Qué implica esto? Que abrimos nuestra mente y nuestros sentimientos a que el mundo está mucho más allá de lo que suponíamos puede estar. Es básicamente eso. Y esto implica una apertura de conciencia mayor. Y en ese sentido, ya desde el punto de vista como ético o espiritual, a ponernos en una dimensión más realista con respecto a lo que existe, y no creernos centro del mundo o especie omnisapiente y omnipotente, sino que somos un elemento con conciencia más dentro de un cúmulo muy complejo de interacciones, donde hay seres de distintos niveles de conciencia e interacciones entre los mismos a nivel regional, local, planetario, cósmico. Y eso es una cadena interminable si acogemos las ideas que los desarrollos de ciencia y tecnología nos han venido diciendo, de que todo está interconectado. Yo tengo, pues estamos, digamos, entrando en un ámbito que me parece pues, es muy interesante, ¿no? Y pues cuando uno, digamos, ha vivido en alguna parte de su vida en medio de todos estos procesos del conocimiento y de las teorías, en fin, lo que a mí me da la impresión es de que los seres humanos, los más sabios, de los más sabios o los más poderosos, en fin, los que de alguna forma han determinado la ruta de la humanidad,
pues son los que hoy en día, digamos, han aportado, han puesto el dinero para que exista la facilidad de producir máquinas, ¿no? Y de ese mismo modo, entonces, se me ocurre que, pues, todo eso, digamos, de los modelos de inteligencia. ¿Sí se podría eso o ya definitivamente con la información que quedamos? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Los sistemas de infraestructura, que los computadores, pues yo recuerdo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, que continúa. ¿Me escuchan? Sí. Que todo esto, digamos, casi que estamos, cuando se habla del aprendizaje automático y todo esto que comentaba ahorita de la inducción, en fin, que cada vez, digamos, se están desarrollando más habilidades analíticas, computacionales y que digamos, que a los mismos seres humanos, a los muchachos ya no se les está pidiendo memoricen, no, al contrario, lo que tienen es que aprender a analizar, a desarrollar contenidos, en fin. Entonces, de ese mismo modo, se me ocurre que ya pensando como cuando uno ve estos contenidos de futuro, ¿no? Que dice, bueno, es que de pronto la gran sociedad, la clase alta, digamos, del futuro, serán los genios que producen las máquinas, ¿no? Y eso lo estábamos hablando en algún momento, aquí en el conversatorio estuvimos comentando sobre eso, ¿no? De las nuevas capas sociales que son las que mantienen, digamos, un gran conocimiento tecnológico, un gran conocimiento de las máquinas. Entonces también, del mismo modo, se puede pensar, bueno, ¿y qué es lo que los seres humanos, por qué los seres humanos siempre han estado como en esta puja, ¿no? Por el poder, por el dinero, por todo? Digamos que también hay como un temor, ¿no? Y la pregunta es, si las máquinas son las que nos van a llegar, digamos, se van a exterminar a los seres humanos, ¿será que las máquinas van a tener el miedo a la muerte? ¿Será que las máquinas van a tener la necesidad física o la ambición? ¿O será que las máquinas van a tener una vida espiritual? Yo no creo, ¿no? Entonces, ¿cuál será la finalidad? ¿No? ¿Qué es lo que le pasa a los seres humanos? Nosotros como que nos debatimos en eso, ¿no? Buscando cuál es bueno, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi finalidad? Todos creo que no es, en algún momento de la vida, ¿no? Nos hemos hecho esa pregunta, hasta que llegamos a esta tierna edad y decimos, no, pues aquí estamos y bueno, y ahí vamos, ¿no? Pero ya uno comienza a tener como otras digamos, otros intereses y como otras percepciones de sí mismo en el mundo. Y entonces yo digo, bueno, si los humanos se introdujeran, si los humanos, que son los que realmente van a seguir moviendo, ¿qué pasaría si los humanos comenzaran en esas máquinas, ¿no?, tan potentes? Entonces estoy pensando en Walt Disney, ¿no?, que el hombre se manda a meter en una cámara y se manda a congelar. Y dice, no, lo que pasa es que yo quiero que cuando la tecnología dé lo suficiente, pues que me resuciten. Entonces es la visión de la vida eterna, ¿no? O por lo menos vivir más, un tiempito más, no sé. En fin, entonces, ¿qué pasaría si los seres humanos encontraran el mecanismo para fundir su espíritu entre una máquina? Y ya estamos hablando de que hay algunos procesos, ¿no?, de que se conectan, y ya estamos en que uno se puede conectar, digamos, con la máquina, si uno le da la orden a la máquina, ni siquiera sin tener el control remoto. Yo recuerdo cuando el primer control remoto que uno desde lejos podía aprender y apagar el televisor, pero ahora ya estamos hablando de que uno puede, si le ponen un chip, ¿no? O el aparato ya tiene la suficiente capacidad pues, de leer el pensamiento. Entonces, ¿qué pasaría si entonces los espíritus comienzan a meterse dentro de las máquinas? Entonces la ambición desmedida de la cosa. Ahí volveríamos, ¿no?, como a ese mundo, digamos, a ese mundo humano, porque ya lo estamos haciendo, ¿no? Hay en este momento una fusión física, ¿no? Yo puedo tener el brazo electrónico, el ojo biónico, la no sé qué tal. Entonces, ¿será que llegamos a una fusión espiritual y entonces los seres humanos ya entenderemos que finalmente pues nos vamos a agotar a los 80 años, ya no existimos, y entonces vamos a estar metidos dentro de un robot? Entonces tal vez el mundo sí sería eso, ¿no? Pues continuaría, pero que la máquina por sí misma, no sé, eso es como el gran interrogante que me surge. Claro, pues estás hablando de todo el proceso del transhumanismo. En ese sentido, pues parece ser que hay un evento de singularidad que se está pensando que pudiera acontecer hacia el año 2025,
en ese sentido. El momento de la gran singularidad. Vamos a ver si por acá lo encontramos para poder entender un poco más eso. Y que sería esa fusión, ya que lo tenemos, la singularidad tecnológica. Entonces, pues, tenemos que estar referida a un punto singular de una curva, una alteración del espacio-tiempo compuesto porque se da un gran cambio, una posición o configuración de un mecanismo máquina donde el comportamiento subsecuente se puede predecir, o las fuerzas u otras magnitudes se vuelven infinitas, indeterminadas. Es un hipotético punto a partir del cual la civilización tecnológica sufriría una aceleración del progreso técnico de tal manera que la máquina y el espíritu humano y su existencia vital pudieran formar una unidad. Entonces, pues, en ese sentido, es una unidad ontológica, llamémoslo así, entre la máquina y la conciencia humana. Si se dan cuenta, pues eso está relacionado con el tema de la inteligencia artificial. Pues no sabemos si esto nos lleve allá, no sabemos tampoco si esto que Armando preguntaba, si las máquinas desearían permanecer como unidad existente, porque las máquinas, cuando hablamos de máquinas, no necesariamente estamos hablando de un artefacto delimitado, sino puede ser de unos sistemas de operación de la información que pueden distribuirse en múltiples artefactos, en una unidad de procesamiento, es decir, un algoritmo que puede estar distribuido en múltiples dispositivos. Entonces, allí lo clave no es el dispositivo en su parte de hardware, sino el software, que es como el hálito, llamémoslo así, del procesamiento de los datos, porque allí es donde está la inteligencia artificial. Pues yo me preguntaría que si esos algoritmos se les preguntara que si quieren mantener su existencia, si llegan a decir que sí, pues estaría imitando un poco la actitud humana. Pero también dentro de la actitud humana hay algunos seres humanos que no ambicionan mantener su existencia como unidad de ser. Son aquellos que profesan, por ejemplo, el budismo, que consideran que la situación de obtener el estado de nirvana simplemente se diluyen como unidad individual y se funden con el todo. Entonces, pues ante esa pregunta de Armando yo respondo con esta cosa, porque también habría esa posibilidad. Y son preguntas que son supremamente fuertes y profundas desde el punto de vista ontológico y también óntico de cada ser que pueda haber. Ontológico en el sentido del análisis filosófico que pueda darse al respecto, y óntico como la respuesta específica para cada ser al cual se le pudiera formular esta pregunta. No sé, ¿ustedes qué dirán al respecto? Claro, no, eso sería, imagínate que uno pudiera comenzar a traspasar o envasarse de otra manera, ¿no? Envasarse de otra manera quiere decir que cuando pensamos en este tema por ejemplo, de los viajes de las personas que uno puede, que se para en una luz y que va a dar a otro lugar, ¿no? Entonces, pues de pronto la imaginación humana, pues sigue siendo la imaginación humana
la que plantea esas posibilidades, pero son las máquinas las que la están haciendo, ¿no? Y el desarrollo de esas máquinas, y cada vez se le mete más, ¿no? Pero yo no lo podría hacer sin la máquina. Entiendo, claro, pero algunos te dirían también como respuesta, sí, eso es posible desarrollar a través de las tecnologías externas, pero existen unos antiguos saberes de las llamadas tecnologías internas que fueron guardadas por múltiples agrupaciones a lo largo del tiempo en el planeta, llamados escuelas místicas o escuelas de misterio, que trabajaban en el hecho de la expansión de la conciencia a través de ejercicios internos, más allá de lo físico, y se podrían obtener resultados análogos o tal vez superiores a los que pudieran obtenerse con las máquinas, y esos serían los trabajadores de las tecnologías internalistas o internas, que tienen que ver con el misticismo y el desarrollo espiritual profundo y esas cosas. Sí, no, claro. Mira dónde nos lleva todo este asunto de los desarrollos de la inteligencia artificial. Pero yo diría algo con respecto a la pregunta que hizo Francisco y que luego le da una respuesta a Armando, y es lo siguiente. Cuando las cosas se hacen en la libertad de la conciencia, en la decisión de esa autonomía o esa capacidad que tiene cada individuo por tomar sus propias decisiones en libertad, creería que si es en ese contexto el decidir si quiero encapsularme y mantenerme en el tiempo o si quiero irme de este sistema ya, en función de lo que mi conciencia me dicte. Pero aquí sabemos que esas decisiones están también cada vez más controladas y más supeditadas a quienes tienen un control de unos niveles más altos. Entonces, ahí lo que yo veo es como otros problemas también del debate entre lo ético y lo tecnocientífico, porque definitivamente cada vez hay menos posibilidades, o por lo menos en ciertos contextos, donde las personas logremos hacer como todos estos ejercicios de reevaluar y de decir, esto lo tomo porque es mi decisión, o esto lo estoy decidiendo porque definitivamente hay un contexto que me presiona y me obliga a hacerlo. Lo veo de esa manera. Y cada vez se está perdiendo, y bueno, lo digo por el contexto donde uno trabaja como educador, donde, por ejemplo, un grupo de personas que yo tengo en el ámbito que dicen estudiar lo espiritual, la teología, y cuando hablo uno con ellos los siente a veces tan estandarizados y regularizados como aquellos que nunca se hubieran interesado por esos temas. Entonces uno dice, ahora, ¿cómo podríamos decir que estamos trabajando en el ser, en la conciencia, en esas capacidades de tomar mis decisiones? Y como que ya la frontera, para mí, ¿no? La frontera no se ve. Entonces uno dice, definitivamente, esta inteligencia artificial de una u otra manera ha tenido unos direccionamientos que se están viendo en el impacto de la vida y en el cotidiano de las personas. Me estás haciendo recordar, creo que eso era por ahí como en 1700, fines de 1700, cuando las grandes pruebas que se hacían respecto a la muerte, recuerdo de hombres que se metían en cámaras, en cámaras como de plomo y no sé qué, sellados para evitar que la energía vital se fugara, o sea, se podía salir del cuerpo, pero la energía vital quedaba metida dentro de una cámara de plomo, cosas como esas. Entonces, pues imaginando, ¿no? ¿Será que, por ejemplo, si uno pone a pensar que el promedio de vida de Tutankamón, creo que fue que como hasta los 30 años, y con el paso del tiempo, pues todos nos hemos ido envasando en la misma materia, y ya estamos hablando de que hace, ¿qué te digo yo? 40 años el promedio de vida era 60, 65 años, y ya estamos hablando de que somos a 80 años, y que digamos que si ese es la enorme posibilidad que va a dar la tecnología, entonces me voy a poder envasar en algo. Pero la pregunta que hace Astrid me parece bien interesante, ¿no? Si yo me envaso, ¿no? Como se envasó nuestro amigo Walt Disney en una botella, pero para recuperar su cuerpo,
Él quiere recuperar su cuerpo, su espíritu dentro de su cuerpo, pero no quedar metido encapsulado dentro de una botella, o como cuando mandaban a los 60 y pico, cuando los hombres van a la luna, van encapsulados en un cohete, y mira a ver si usted vive o no, lo que sea, pero usted está hacia el futuro, se está extendiendo, y los hombres llegaron, nos trajeron, digamos, la enorme posibilidad de lo que ha significado pues todo lo que hoy en día después de la llegada a la luna. Entonces, bueno, esto ya es como el asunto del espíritu, ¿no? Del espíritu humano. Y porque a mí me parece que sí, la máquina puede llegar a tenerlo, pero el espíritu como tal, ya sí tendríamos que transitar como en otros niveles de conciencia. Los monjes budistas, pues sí, indudablemente, los monjes budistas o la meditación te puede llevar a tener experiencias cuánticas, eso es indudable, pero una persona lo puede contar, y los seres, digamos, difícilmente lo van a creer. Ahora, todos los fenómenos psíquicos que ocurren cuando tú tienes una experiencia de orden cuántico, pues eso, pues, es como explicar, me imagino yo, la inteligencia artificial, de algún modo, ¿no? ¿Eso qué es? Pero existe y se da la posibilidad. Ahora, también puede ser, y creo que eso lo están haciendo, que a la gente la están conectando, los que hacen los meditadores, los están conectando con aparatos y hacen unos registros muy interesantes, y es gente que se muere, ¿no? O sea, que sus pálpitos y todas sus funciones vitales cesan momentáneamente y van y vuelven. Ahora lo que cuentan, pues bueno, eso sí no doy fe, pero sí he oído y hay datos acerca de la gente que a través de las experiencias trascendentales budistas llegan a unos conocimientos, digamos, plenos del mundo cuántico, experiencias cuánticas. Bien, por mí, el tema para los propósitos que teníamos eh, está agotado. Yo no tendría más que decir y pues en ese sentido ya pues ceso mi participación. Pues es que si uno toma en forma transversal todo lo que de una u otra manera se ha tocado aquí, lo que vemos es que la inteligencia artificial y las formas en cómo ella se presenta, pues ya es algo más de la experiencia humana que se ha integrado tanto que no podríamos ver como unos límites o unas fronteras. Entonces, pues, no sé, Armando, tú qué quieras como para que vayamos haciendo el cierre, como que podríamos unir. No, todo pues muy interesante, muy interesante este viaje supersónico que se está planteando ahorita con el tema de la inteligencia artificial. Sí, puede ser, yo me imagino que el mundo sí puede ser controlado por la inteligencia artificial, pero siempre como que los seres humanos van a estar ahí detrás, ¿no? Como que hay algo ahí. Los seres humanos, digamos, siempre, la especie humana siempre ha tenido como esa gran posibilidad de sobrevivir, y hemos sobrevivido a múltiples situaciones y aquí estamos. Entonces, pues seguramente, bueno, eso sí ya es como muy complicado decirlo, pero pienso que las máquinas tampoco, porque el hombre se le ha inventado que las máquinas van a estar muy evolucionadas, posiblemente haya una serie de máquinas muy poderosas, como sucede en las películas, que son incontrolables, etcétera, pero por ahí estarán los seres humanos, me imagino que con una botella de Axiom para tirársela a las rodillas o en el cerebro, o dispuestos a lanzarlos para sacarle la batería, qué sé yo, no sé, ¿no? Entonces, digamos que tan definitivo como que la inteligencia artificial, por lo menos a nosotros no nos va a tocar. Yo no lo creo. En fin, ¿no? Y pues sí entra en un orden bien interesante, porque, digamos, el diálogo de hoy pues nos ha dado como esa enorme posibilidad de ver que estos mundos sí son factibles, ¿no? Sí son factibles. Entonces, ese mundo digamos, del cine, de la ciencia ficción, que uno lo ve como tan lejos y todo, si lo mira desde esta perspectiva, desde la cuestión tecnológica, todo esto que hemos nosotros analizado acá, pues definitivamente mucha tela por donde cortar. Sí, muy interesante y creo que esto también abre las posibilidades como en las próximas tertulias a volver sobre este tema, me parece. Bueno, entonces a terminar, voy a cerrar la grabación para que con ello entonces podamos dar por terminada nuestra sesión de hoy. Muchas gracias